¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a responder a una pregunta que me hacen constantemente. Rompimos por la diferencia de edad. ¿Qué debo hacer? Hablemos de ello de inmediato. La edad es solo un número. La edad literalmente solo indica cuántas veces tu cuerpo ha girado alrededor del Sol mientras existías en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuánta influencia podría tener realmente en el tipo de persona que eres o a quien amas? El ser humano se ha desarrollado para utilizar su función cerebral con una eficiencia óptima, con el fin de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Es por eso que generalizamos y hacemos suposiciones en nuestra vida cotidiana, en lugar de recopilar cada detalle para luego hacer un análisis exhaustivo. Todo es para ahorrar tiempo y energía. Lo mismo se aplica cuando se usa la edad para hacer suposiciones sobre una persona. Entonces, cuando la gente me dice, rompimos por la diferencia de edad, ¿qué significa eso realmente? ¿Significa que los números correspondientes entre dos personas están demasiado separados o demasiado cerca? Suena un poco superficial a primera vista, ¿no crees? Y en algún momento al comienzo de la relación, la edad no fue un factor lo suficientemente importante como para evitar que estuvieran juntos, ¿verdad? Entonces, en el camino, algo pasó. No es realmente por la edad, sino que tus experiencias propias de vida hasta ese momento habían causado que tú y tu pareja parecieran estar en desacuerdo o incompatibles. No es la cantidad de años que los separan lo que importa, sino la calidad de los años que cada uno de ustedes ha experimentado por su cuenta lo que cuenta, valga la redundancia. Y en última instancia, esas cualidades son las que se necesita enfrentar para que la relación funcione. Primero, ¿qué debes hacer si se separaron debido al límite de edad? Espero que esto sea obvio para ti y para la mayoría de las personas. Si estás molesto o molesta por una ruptura que no querías y tienes la intención de hacer las paces y recuperar a tu ex, el primer paso para hacerlo es entender por qué. No debes asumir rompimos por la diferencia de edad y eso es todo. Necesitas entender lo que realmente condujo y causó la ruptura. ¿Fueron las presiones sociales? ¿Fue la inseguridad de tu ex de estar en una relación con una diferencia de edad tan grande? ¿Fue la falta de madurez de alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes no vio el panorama general y se centró solo en el momento? Por ejemplo, si uno de ustedes tiene poco más de 20 años mientras que el otro tiene 40 y tantos años, el menor no aceptó que el mayor tiene ciertas responsabilidades y deberes que tienden a gustarle mantener y también formar un hogar o cumplir metas profesionales que ya se ha puesto en su camino desde hace años. El mayor no vio, o mejor dicho, no aceptó que el más joven no ha tenido la oportunidad o las oportunidades necesarias para madurar. Al final de todo, las relaciones terminan y las rupturas ocurren no por la diferencia de edad en la relación, sino porque una de las partes fue demasiado negligente o le prestó demasiada atención a una falla. El ejemplo que te di caería en la columna de negligencia porque, para simplificar, una persona se olvidó de comprender el lugar y las circunstancias actuales de la vida de la otra persona. Sin embargo, eso es solo un ejemplo, ya sea que se trate de presiones sociales, madurez o falta de ella, etc. Todo se reduce a una falta de comprensión y empatía. Solo una vez que comprendas qué provocó esta ruptura, es posible saber qué debes hacer para cambiar las cosas. Yo te confirmo que no es la diferencia de edad en la relación lo que importa. Lo que realmente importa es tu actitud general, madurez, química y conexión. Piénsalo. ¿Qué diferencia hace la edad cuando tu ex de 55 años puede dar vueltas a tu alrededor, mantener una conversación con la mayoría de tus compañeros del grupo de tu edad, comportarse con el estilo de un joven ejecutivo y aún así poder compartir con la gente de su edad? Eso sí, te advierto, es mi firme opinión que el mayor de los dos en una relación debería tener un ingreso acorde con su tiempo en la fuerza laboral. Te recomiendo que no tengas 50 o 60 años sin una cuenta bancaria grande que lo demuestre, dejando de lado todas las circunstancias atenuantes, por supuesto. Juega con tus fortalezas, no centres demasiado tu atención en los aspectos negativos de por qué fracasó la relación. Todo lo que necesitas hacer es reconocer por qué falló y luego ajustarte en consecuencia si vas a intentar recuperar a tu ex. 2.
Nos separamos por la diferencia de edad y te preguntas, ¿cómo puedo recuperar a mi ex? Bien, como te dije antes, las rupturas debido a la diferencia de edad no son diferentes de las rupturas por cualquier otra razón. Todas se deben a la negligencia o al exceso de atención y las mismas tácticas se aplican a cualquier grupo de edad. Un hombre nunca es demasiado viejo o demasiado joven para concentrarse en recuperar su atractivo y sentido de masculinidad, lo que significa vivir con impulso, propósito, visión y convicción. Por el contrario, una mujer nunca es demasiado joven o demasiado madura para recuperar su sentido de independencia y dejar de buscar la validación de su ex o de cualquier otro hombre. Es importante que una mujer se comporte como si fuera el premio final. Pero quiero tener especial cuidado con las generalizaciones y los estereotipos de género. Biológicamente hablando, todos los humanos tienen las dos hormonas sexuales principales, testosterona y estrógeno. Los hombres obviamente tienen más testosterona que estrógeno, mientras que en las mujeres ocurre lo contrario. En ese sentido, ambos géneros necesitan transmitir un sentido tanto masculino como femenino. Las mujeres pueden y deben exhibir esos rasgos de impulso, propósito y convicción que se atribuyen principalmente a los hombres. Y los hombres también tendrán que aceptar en algún momento su propio sentido de independencia, actuar como si tuvieran una corona en la cabeza y aprender a vivir sin la validación de nadie. Se puede decir que tal vez no fue la diferencia de edad en la relación lo que provocó tu ruptura, sino la incapacidad de uno de ustedes para abrazar completamente tanto lo masculino como lo femenino, lo cual es un signo de madurez, desarrollo personal y comprensión sobre todo. Durante una ruptura, una persona necesita aceptarse a sí misma y sus defectos individualmente si quiere recuperar a su ex. Para este tipo de situaciones, pensamos que el silencio o no contacto puede ser necesario para recuperar el control de la lucha por el poder. El silencio es tan estándar para recuperar a tu ex como lo es un gol para el fútbol, en esa metáfora. La razón es porque establece el valor y autoestima para la persona que lo ejecuta. En pocas palabras, le permite a la otra persona saber que tú tienes mejores cosas que hacer que suspirar por él o ella y comunicarte con él o ella o sentarte a esperar que se comunique contigo. Digamos que si en mi relación rompimos por la diferencia de edad y yo soy la mitad más joven de la relación, esta técnica sería efectiva a mi favor porque muestra disciplina, autocontrol, control de impulsos y madurez en mi parte. Me permite mostrarle a mi ex que puede ser mayor que yo, pero mental y emocionalmente soy su igual. Y tengo mejores cosas que hacer que esperar a que me llame. Ahora, si yo fuera la mitad mayor, esto prueba lo mismo, pero la diferencia es que como persona mayor, estos atributos de comportamiento, disciplina, autocontrol, control de impulsos, madurez, se esperan de mí. Piensa en ello como si comenzaras el semestre con una A y todo lo que tienes que hacer es mantener la A. Tercero, la diferencia de edad en la relación es un obstáculo real. Manejar una diferencia de edad en una ruptura no es tarea fácil. Es probable que haya muchas suposiciones falsas sobre la madurez mental y emocional del otro o la falta de ella. Pero la diferencia de edad no es el obstáculo, lo es tu mente. Manejar la diferencia de edad en una ruptura es un juego mental. Realmente necesitas ver a tu ex, la persona que quieres recuperar, como tu igual para reconciliarte y reiniciar tu relación. Esto es especialmente importante porque esta es la dinámica que debe fomentarse y nutrirse en una relación saludable de cualquier manera. Las relaciones en las que uno tiene más influencia o dominio sobre el otro rara vez funciona, y si funciona, es probable que no sea una unión feliz. La diferencia de edad no es ningún obstáculo, el único obstáculo es tu mente y tú mismo. Ahora mírate en el espejo y di lo siguiente: mi ex es mayor que yo. Ya tuve su corazón una vez. Puedo recuperarla, puedo recuperarlo. No se trata de la edad, se trata de respetarse a uno mismo, exigir y ganarse el respeto de los demás y corresponder a ese respeto. La madurez y la comprensión no tienen límite de edad y mientras dos personas ejerzan estos rasgos, la edad realmente no será más que un número en términos de una relación de pareja.
Esa es la realidad. Bien, llegamos al final. La diferencia de edad no debe ser un problema ni un obstáculo. Queremos ayudarte a recuperar a tu expareja. Ese es nuestro objetivo y para eso estamos y para eso trabajamos diariamente. Hemos creado una guía de inicio para que puedas iniciarte en el proceso de recuperar tu relación sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale me gusta y comparte. Un abrazo y hasta el próximo video.